Hola chicos, ¿cómo están? Soy Darek Serpa, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy les traigo un video hablando sobre más que algo acerca de programación, aspectos técnicos o cualquier otra temática que haya tocado durante este canal. Voy a hablar sobre algo que es súper importante para poder estructurar un meso y para poder tener conciencia sobre ese mismo meso. Sobre todo este video va dirigido para atletas más que para entrenadores porque en realidad esto va para la gente que se meta debajo de la barra. Este video lo vamos a llamar cobrar el check. ¿Por qué decidí titularlo así? Porque esto hace referencia a las ganancias que se pueden tener cuando yo respeto los protocolos al principio del bloque y durante todo el bloque. A final de bloque se obtiene una magnitud de respuesta y una ganancia superior a un bloque que durante las primeras semanas no se respetan los protocolos, se cometen overshooting, etcétera, etcétera. Hace referencia a cuidar el bloque como si fuera una planta, ir regándola de a poquito para que ésta florezca y no quemarla antes de tiempo. Bueno, como les comentaba, cuidar el meso y el bloque consta y concierne de muchas cosas, de muchos factores. Primero que todo, cuidar el RPE, ya sabemos todos, respetar los protocolos y también hace referencia a cómo yo estructuro el bloque y cómo encaro el bloque en cuanto a temas psicológicos, en cuanto a temas del entorno psicobiosocial, etcétera, etcétera. Pero también hace referencia a con cuánta seriedad me tomo el meso. Porque muchas veces hay gente que hace los mesos y empieza con una estructura, por ejemplo, en un mismo gimnasio, entrenando en un mismo lugar, a la misma hora, con un mismo material, y después se cambia de gimnasio, se va a otro. Y entonces eso también daña un poco la estructura de los mesos. Queramos o no, nosotros por los pequeños cambios somos muy sensibles y probablemente sufra yo por estos cambios tan repentinos en cuanto al tema del entrenamiento de power. Mientras más confort esté durante un bloque es mejor. Han hablado mucho sobre que la zona de confort no es buena, en este caso sí es positivo tomar un poco de confort durante un mesociclo. Eh, la magnitud de respuesta de los bloques se va a dar, la ganancia se va a dar significativamente si es que yo respeto los protocolos durante el mesociclo. Por ejemplo, si yo tengo un bloque que yo encaro a dobles o encaro a triples, la idea principal, obviamente si uso RP fijo, va a ser la primera semana, se tiene como norma general ir medio punto por debajo para darle espacio y tiempo al bloque para que vaya avanzando. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, parto muy apegado al estímulo, muy apegado al RP propuesto, probablemente la magnitud de respuesta final del bloque no va a ser tan buena ni tan fructífera a diferencia si es que yo parto medio punto por debajo. Esto no quiere decir, para la gente que use RPE fijo, que yo tengo que partir 2 puntos por debajo para después ya pegándome al estímulo, obtener ganancias de un más 15 o un más 20. Cuando hablo de ganancias más 15, más 20, me refiero a kilos en la barra. Por ejemplo, semana 1, 160 kilos, semana 2, 175. En ese caso sería una ganancia de 15. Nosotros coloquialmente le ponemos más 15 para no colocar todo el párrafo entero que diga ganancia de más 15. O sea, se entiende como más 15, más 10, más 20, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese caso, lo que yo voy a tratar de hacer cuando yo tenga RPE fijo, si tu entrenador trabaja con RPE fijo, es partir medio punto por debajo en la primera semana. No más ni no menos. Muy por encima del RPE propuesto, probablemente si tu entrenador trabaja con RPE fijo, la idea es medio punto por debajo en la primera semana, no apegarse al estímulo al 100% y ya las semanas siguientes apegarse al estímulo y ver la ganancia orgánica, que es algo que vamos a tocar en el siguiente punto. ¿Cómo se hace cuando el RP es dinámico? Cuando voy subiendo los típicos bloques de 4 semanas, muy típico de la escuela americana de hoy en día, Marcellus Williams, Steve Dinovi, etcétera, etcétera. Steve es de PR's Performance y Marcellus Williams es uno de los entrenadores más top de la élite de Estados Unidos, tanto en Powerlifting América como en USAPL.
Es gente que entrena en bloques cortos con RPE ascendente, o sea que va de menos a más, obviamente, y va apretando a medida de que el bloque va terminando. En ese caso, lo más importante es apegarse al estímulo desde la semana número uno. Por ejemplo, si yo en la primera semana tengo un RP 5, me tengo que apegar al 5 y no esforzar iniciar por menos de un 5. Un 4,5, un RP 4 ya tiende a ser muy muy bajo y es algo que sobre todo en la gente que está recién comenzando con el mundo de la autorregulación va a ser muy muy difícil de captar y entender qué es realmente un RP4, porque un RP4 en el papel como tal, entre comillas, serían 6 repeticiones en recámara. ¿Sabes tú realmente cuántas repeticiones en recámaras te podría hacer en un triple? O sea, ¿sabes tú realmente si con qué peso puedes manejar un margen de 6 repeticiones en recámara? Es difícil, ¿cierto? En gente avanzada y en gente principiante mucho más aún. Por eso es que desde RP5 en adelante la gente suele trabajar en RPE dinámico. Esto no quiere decir que no sea factible el uso de RPE inferior a ese, pero lo ideal sería iniciar de un 5 y ir hacia arriba. Realmente no voy a tocar el tema de si ondular o no ondular, de tocar un pico, después descansar y volver a agarrar un pico de forma, porque eso ya es otro tema y también se puede realizar, pero generalmente el RP ascendente va desde un 5 en adelante, bloques cortos, 4 semanas, 5 semanas y ya está. Se corta, se descansa y se vuelve a empujar otra vez. La respuesta orgánica hace referencia a los kilos que gano de una semana a otra, pero que no sean forzados, que no sean pucheados ni empujados a adrede, sino más bien algo que sea natural, que se vaya dando naturalmente, valga la redundancia, durante una semana a otra. Por ejemplo, este tipo de respuesta orgánica oscila. Esto es solamente un ejemplo, no es que sea la verdad absoluta. En gente que es más fuerte, obviamente, es mayor. En gente que es un poco más principiante y nueva por ejemplo, categorías no tan altas, es menor. Pero esto oscila entre un 5 y un 7,5 kilos en la barra. O sea que más o menos sería una ganancia de 5 a 7 kilos y medio de una semana a otra. Obviamente, en press de banca, categoría femenina, gente más ligera, es mucho menos, porque ya sabemos que en press de banca la sobrecarga progresiva depende mucho de la masa muscular de la persona, de cuánto acceso a microcarga tengo, y aparte meter un 5 kilos o un 7,5 es demasiado en press de banca normalmente. Hay gente que hace saltos más grandes, pero normalmente la gente que deja van margen. Estoy hablando en bloques de RPE fijo. En gente que realiza RPE dinámico, la ganancia pasa de ser 5 a 10 a 20 o incluso más. O sea que en RP dinámico la respuesta y la magnitud de respuesta orgánica de una semana a otra es mucho más que en el RP fijo. ¿Por qué? Porque al ser RP ascendente normalmente pasa de un RP 5 a un RP 6,5, a un RP 6, a un RP 7. Alguna gente hace saltos más grandes. Entonces ya son 2 puntos de RP superior la semana siguiente. Por ende, el margen de kilo es mayor. Y yo puedo hacer saltos más grandes de una semana a otra y aún queda en el margen del orgánico. O sea que aún se mueve en esto. Es importante que nosotros tengamos esto en conciencia y que no nos calentemos con un número que probablemente sea o muy cerrado o algo que yo me meta en la cabeza y sea muy difícil de sacarlo. ¿Por qué? Porque probablemente si yo la semana número 1, un ejemplo, levanté 200 kilos en sentadilla y en la semana 2 conscientemente tengo un 220 en la cabeza, va a estar constantemente en mi cabeza 220, 220, 220 y al final voy con esa predisposición a empujar 20 kilos de la primera semana a la segunda y es demasiado. En alguna gente no es demasiado. Normalmente gente que lleva tiempo con la autorregulación, que se conoce mucho, pero la gente que está comenzando es mucho. Entonces en ese caso, mete los 220, pero se pasa de RPE. Entonces, claro, son 20 kilos de magnitud de respuesta, pero son 20 kilos que realmente no son orgánicos y son más empujados, aparte con overshooting. Entonces,
no es realmente lo que se busca y no es natural. Por eso es que el final del bloque se va a ver afectado. Así que por eso es importante que las ganancias sean lo más naturales y lo más orgánicas. No pasa nada por cometer errores, igual todos hemos quemado un bloque, todos hemos dejado poco margen para final de bloque y pasa que, por ejemplo, desde la primera a la segunda semana hay más magnitud de respuesta que de la primera a la cuarta y eso no puede ser. Idealmente, a más tardar en la semana, más fuerte voy a estar. No estoy más fuerte de la primera a la segunda que de la primera a la cuarta, eso es lógico, pero eso va mucho por los saltos. Así que es súper importante que más que ir con un número en la cabeza, vayamos viendo las sensaciones, cómo me muevo ese día, qué tan rápido estoy moviendo, cómo lo estoy moviendo, que es súper importante, no dejar de lado el aspecto técnico, que es súper importante. Y sobre todas las cosas, ser paciente y tener tranquilidad, que al final, mientras más orgánica sea la magnitud de respuesta que yo doy de una semana a otra, mejor va a ser el final del bloque y te puedes llevar una sorpresa. Ahora, si yo les digo a ustedes que más o menos es de 5 a 7,5, no significa que sea así directamente. Puede ser incluso menos. Puede ser que por ABC motivo el bloque no haya agarrado el ritmo, no haya producido como tal las adaptaciones que yo estaba buscando o esperando y la ganancia en vez de ser de 5 sea inferior o incluso en vez de ser de 7,5 sea mayor, un 10 kilos, un 12,5 y aún así esté en el estímulo, ¿vale? El entrenamiento es fluctuante, no es lineal. Por eso es que es importante que yo me guíe según las sensaciones del día y no según lo que hice el año pasado, lo que veo por las redes, de mis rivales, etcétera, etcétera. Eso. Ya por último, hablando sobre cobrar el cheque a final de bloque, lo más importante para poder tener un final de bloque productivo donde yo obtenga ganancias orgánicas, donde sea un bloque bueno, donde sea un bloque donde probablemente si eres principiante, intermedio, incluso avanzado, te vayas con buenos récords personales al final del bloque, deja margen, ¿ok? Este punto hace referencia a que independientemente del estilo de uso de RPE, dinámico o estático, yo deje margen y no intente empujar más de la cuenta. Hace igual referencia a lo orgánico, pero sobre todo que tenga muy en conciencia al inicio sobre todo de cada meso es que tengo que dejar margen, ¿ok? Tiene que verse un movimiento fluido. Un RP8 no es una repetición que realmente sea lenta. En realidad, esto es muy variable. Hay gente que el RP8 se mueve muy lento y otra gente que lo mueve más rápido, pero si estás tiritando, probablemente en la serie si se mueve muy pesado, realmente no te engañes, no es un RP8, es más. Entonces, por eso muchas veces caemos en el autosabotaje de decir, no, fue un RP8 con una ganancia de tanto, y te das cuenta que la semana siguiente intentas meter una mejora similar y no lo es. Es porque probablemente no hayas tocado un RP8 y hayas tocado un RP superior. Así que por eso es importante que tengamos en conciencia, sobre todo, que tenemos que dejar de margen. Mientras nosotros tengamos el margen correcto, nos apeguemos al estímulo, los finales de bloque van a ser productivos y cuando lleguemos al final del meso, vamos a cobrar el cheque por habernos portado bien y haber respetado el estímulo y haber hecho las cosas de una manera correcta. Y vamos a tener ganancias buenas. Si no nos portamos bien, olvídense de cobrar el cheque. El que no hace el trabajo no merece el resultado al final del bloque y al final del proceso. Así que eso, muchachos, espero les haya gustado el video. Si les gustó, déjenle un like, compartir, comentar, lo que sea. Comunicarle a todos que, bueno, estoy constantemente en Instagram subiendo mi progreso. Va lento, pero ahí va. Y nada, si que tienen alguna pregunta, duda, consulta sobre el tipo de programación bottom-up o quieren aprender un poquito más, déjenme un DM y si quieren también hacer consultas sobre mis servicios de asesoría, les voy a dejar mi correo abajo. Y nada, eso es todo. A ponerse fuertes y hasta la próxima.